Y alrededor de la apófisis cristagali vemos una superficie plana con una serie de agujeritos. La superficie plana viene a ser la lámina cribosa del etmoides. Y el agujerito, o los agujeritos corresponden a ¿qué? A los agujeros olfatorios por donde va a pasar el primer par craneal, ¿correcto? Inmediatamente vemos esta superficie totalmente plana llamada yugo esfenoidal, ¿correcto? Hacia los lados encontramos toda esta superficie llamada superficie orbitaria, donde vemos unas salientes óseas a manera de pequeños cerritos llamadas eminencias mentonianas, eminencias mamilares, y unas depresiones, como estamos viendo por acá, llamadas impresiones digitales, ¿correcto? Entonces, eminencia mamilar, impresiones digitales. Finalmente, estas salientes óseas que vemos aquí corresponden a las apófisis clinoides, apófisis clinoides anteriores, ¿correcto? Entonces, ¿qué tengo acá? Seno frontal. ¿Qué tengo acá? La cresta frontal. Luego tengo el agujero ciego. Luego la apófisis cristagali. Luego tengo la lámina cribosa del etmoides y los agujeros llamados olfatorios, por donde va a pasar los filetes olfatorios del primer par craneal. Luego tenemos esto, la fosa craneal llamada fosa craneal media, donde encontramos en primer lugar este elemento llamado canal óptico. En el canal óptico se va a apoyar el quiasma óptico y luego tengo dos agujeros a los extremos llamados agujeros ópticos. Entonces por el agujero óptico, ¿qué va a pasar? Por el agujero óptico va a pasar el nervio óptico, y va a pasar también el nervio óptico y va a pasar también la arteria oftálmica, ¿correcto? Muy bien, por detrás del canal óptico encontramos esta superficie llamada silla turca, ¿no? Donde se va a apoyar la glándula hipófisis. Y en la parte posterior finalmente encontramos esto de acá llamado la lámina cuadrilátera. En la lámina cuadrilátera vamos a encontrar dos elementos, vamos a encontrar dos salientes llamadas las apófisis clinoides posteriores, que serían los cachitos que están acá rotos, serían las apófisis clinoides posteriores. Ahora, hacia los lados, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es esto aquí? Esto aquí vendría a ser el canal carotidio, ¿correcto? Y detrás del canal carotidio un agujero llamado agujero canal carotidio, y el agujero que está acá atrás es el agujero llamado agujero carotidio. Entonces, canal carotidio hacia los lados y el agujero carotidio, que es el más redondeado. Hacia los lados, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener los siguientes elementos. Les voy a quitar las copias, ¿eh? Sí, ya muy frescos están. Ya guarden sus copias. Vamos, guarden las copias. Después van a salir hasta patas como el examen, tanto este examen como el otro examen que va a venir. Acuérdense que la próxima semana es la PCA. ¿Ya? Entonces, observen acá, hacia los extremos, como les estaba mencionando, que hay el agujero óptico por donde va a pasar el nervio óptico y la arteria oftálmica. Luego tenemos la silla turca y la lámina cuadrilátera. En los extremos de la lámina cuadrilátera, ¿qué van a encontrar ahí? Van a encontrar las apófisis clinoides, pero las posteriores. Hacia los lados que tenemos el canal carotidio y finalmente hacia atrás el agujero carotidio. Hacia los lados, ¿todo esto qué es? La fosa llamada fosa esfenotemporal, donde observo un agujero aquí, un espacio. Ese espacio es la hendidura llamada hendidura esfenoidal. Es la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior. ¿Qué va a pasar por ahí? El tercer par craneal, llamado motor ocular común, el cuarto par, llamado patético, el quinto uno, llamado nervio oftálmico, y el sexto par craneal, llamado motor ocular externo, ¿no? Inmediatamente detrás de ese espacio encuentro un agujero. Ese agujero que está ahí se llama agujero redondo mayor. Y por el agujero redondo mayor va a pasar ¿qué cosa? El quinto 2, nervio maxilar. Inmediatamente detrás de él voy a encontrar un agujero con una forma característica. Ese agujero se va a llamar agujero oval.
Entonces acá tenemos el agujero oval. Y por el agujero oval, ¿qué va a pasar? Por el agujero oval va a pasar el quinto 3 y la arteria meningia menor. Que este verdecito es el agujero oval. Quinto 3 y la arteria meningia menor. Y finalmente por detrás encontramos el agujero llamado agujero redondo menor, o también llamado agujero espinoso, ¿no? Por ese redondo menor va a pasar justamente la arteria y la vena meningia media, ¿correcto? Seguimos viendo esto que está pintadito de plomo aquí. ¿Ves aquí esta depresión? Justamente aquí. ¿Ves esa depresión acá o no? Esa depresión corresponde a la fosita de Gasser, donde se apoya el ganglio de Gasser o ganglio del trigémino, ¿correcto? Muy bien. Pasamos a la fosa craneal posterior. ¿Qué encontramos? El canal basilar. Aquí está el canal basilar. Luego tengo el agujero magno, por donde pasaba ¿qué cosa? El inicio de la médula espinal, pasaba el líquido cefalorraquídeo, las meninges, arterias vertebrales y arterias espinales. Luego tengo aquí esto, llamado la cresta occipital interna, y finalmente toda esta saliente llamada protuberancia occipital interna. Hacia los lados que encontramos, todo esto es el peñasco del temporal, vertiente anterior, vertiente posterior, donde encuentro un agujero. Ese agujero que está bien marcado aquí, ese agujero se llama conducto auditivo interno. Conducto auditivo interno. Y si es conducto auditivo interno, ¿qué va a pasar? El séptimo y el octavo par craneal. Séptimo, llamado nervio facial, octavo par, nervio auditivo. Además de una arteria llamada arteria laberíntica. Y por detrás y por debajo encontramos otro agujero. Ese agujero recibe el nombre de agujero rasgado posterior. Entonces, por el agujero rasgado posterior va a pasar los siguientes elementos. Entonces acá tienes el agujero rasgado posterior, ahí está marcado en verde, y por ahí va a pasar justamente el noveno, el décimo y el onceavo par craneal. Noveno, nervio glosofaringeo, décimo vago y el onceavo llamado espinal, ¿correcto? Entonces, décimo, noveno, onceavo y la vena yugular interna. Luego tenemos el agujero que está por aquí, cerca del agujero magno. Este agujero se llama agujero condilio anterior. Pues ahí tenemos el agujero condilio anterior. El rosadito es el condilio anterior. Y por el agujero condilio anterior va a pasar el nervio llamado hipogloso, doceavo par craneal. Y finalmente, por fuera del agujero magno y hacia atrás, encontramos el agujero llamado condilio posterior, ¿no? A veces el condilio posterior es un agujero que está cerrado, se ha obstruido, ¿correcto? Y se ha cerrado totalmente, ¿no? Entonces, más o menos a esta altura está el agujero condilio. Finalmente, estos elementos que estamos viendo acá son las fosas cerebelosas, quiere decir que acá está apoyado el cerebelo. Finalmente acá tenemos el canal para el seno venoso longitudinal, el seno venoso transverso, y el canal para el seno venoso sigmoideo. A ver, listo, repasen ahí.